Lo primero que haré después de renacer es golpear con un martillo un pedazo de acero del portaaviones. Luego, arriesgándome a cortarme la garganta, tragaré sin dudar la placa de acero, solo porque en media hora caerá lluvia de sangre. Más del 70% de las criaturas a nivel mundial mutarán y se convertirán en funcionarios corruptos, aunque en mi vida anterior desperté el talento de devoración definitiva. Puedo devorar cualquier cosa que tenga fragmentos de talento. Pero no tuve tiempo de usarlo antes de ser asesinado por un grupo de pollos mutados en peces pollo. Ahora, después de renacer, descubro que el talento de devorar todavía está ahí. Así que inmediatamente decidí encontrar cosas con poderosos fragmentos magnéticos para devorar. Esta vez, sin duda, lideraré a todos. Después de echar un vistazo al entorno circundante. Si tuviera que decir qué cosa a la que puedo acceder ahora tiene la mayor cantidad de fragmentos de talento, sería este portaaviones Unified delante de mí. El portaaviones de propulsión nuclear de cuarta generación de Round Country no solo tiene un desplazamiento de más de 150.000 toneladas, sino que también está equipado con un sistema de energía de mutación nuclear controlable. Así como varios equipos avanzados de cañones navales, un absoluto Vigimes de la guerra. Los diversos fragmentos de talento en su cuerpo. No me atrevo a imaginar cuántos hay. Así que, aprovechando que no hay mucha gente alrededor, recogí el hacha de incendios del suelo. Inmediatamente la estrellé contra el mamparo del portaaviones. Lo golpeé 2 veces. Cuando levanté la tercera hacha, los demás reaccionaron. ¿Qué estás haciendo? Detente. En no más de 2 segundos, me tiraron al suelo y me sujetaron. ¿Qué te pasa? Ve a informar al instructor. Mira si es que ha estado demasiado tiempo en el barco. Y le ha dado algún tipo de problema psicológico. Algunos marineros no tomaron mis movimientos demasiado en serio. Después de todo, el acero especial para construir portaaviones tiene una dureza extrema. Es absolutamente imposible causar un daño particularmente grande con solo un hacha de incendios. Solo piensan que tengo una enfermedad mental. Los marineros que viven en barcos durante todo el año son propensos a tener este tipo de problemas. Un hacha de incendios afilada fue mellada directamente. Pero el mamparo solo fue raspado con una hendidura superficial de unos pocos milímetros de profundidad. A mis ojos, un fragmento de portaaviones del tamaño de un frijol de soja en el suelo atrajo mi atención. Me tambaleé. Bajo los ojos saltones de los demás, saqué la lengua y la enrollé ferozmente en el suelo, y lamí el fragmento del portaaviones. Luego, en un instante, me lo tragué de un bocado. No, deténganlo rápido. Ábranle la boca y llévenlo a la enfermería. Primero a la enfermería. De lo contrario, esa cosa le rasgará el esófago y el estómago. Morirá. Mis acciones finalmente causaron un pequeño caos entre estos marineros. Un trozo de acero irregular fue tragado por la garganta. Al principio, fue muy incómodo. Sentí un dolor severo y agudo. Como decían, siento mi esófago como si lo hubieran raspado, me arde muchísimo. Pero no me resigné, porque el talento de Devorador Supremo ya había comenzado a surtir efecto en mi conciencia. Vi que había adquirido otra serie densa de espinas de talento, éxito al devorar el portaaviones. Obtuve las espinas de talento, cuerpo de acero LV9, potencia compuesta LV8, Volant LV8. Bestia de guerra LV9, buque insignia LV9, reinicio de la gran nación LV10. Poder divino LV9. Innumerables espinas de talento, grandes y pequeñas, aparecieron en mi cuerpo. Especialmente el cuerpo de acero LV9. Tan pronto como apareció esta espina, mi fuerza estomacal se volvió inmediatamente diferente. Con este cuerpo de acero, ni siquiera acero especial, incluso si me tragara un misil, no me rompería. Siento mi cuerpo lleno de poder, siento que ahora puedo volcar el portaaviones primero. Resoplé ligeramente. Unos pocos marineros de élite no podrían resistirme en absoluto. Con este poder divino, me liberé de sus ataduras. La mutación global comenzará en unos minutos. Debo ir inmediatamente a la cubierta. Recuerdo claramente que al comienzo de la mutación, este grupo de portaaviones Unified encontró una ballena jorobada mutada y sufrió su primer golpe en el mar. Esta vez yo me encargaré de esta ballena jorobada mutada. Miré a estos guerreros a mi alrededor, aunque es un poco irregular. Incluso es una violación de la disciplina, pero en este momento no hay tiempo para explicar mucho. Salí disparado como una flecha, corriendo salvajemente hacia la cubierta del portaaviones. Hay mucho que tengo que hacer. En tiempos de crisis, solo se pueden tomar medidas extraordinarias. Pronto irrumpí en la cubierta del buque insignia. La velocidad de navegación marítima del portaaviones no es realmente rápida.
La velocidad de avance en el mar es de solo más de 30 nudos. Más de 60 kilómetros por hora. No me ha aportado ninguna espina de talento relacionada con la velocidad, pero no importa. Llegué a la cubierta y corrí directamente hacia un caza furtivo, el modelo más nuevo de Longwo, que estaba estacionado en la posición de estacionamiento. Un guerrero que me siguió y vio la dirección en la que corría se sorprendió. ¿Qué estás haciendo? Detente, o voy a disparar. Después de continuas advertencias. El guerrero sacó su arma y apuntó a mis piernas y brazos. Se oyeron 2 disparos. 2 balas impactaron con precisión en mi pantorrilla. El soldado que disparó guardó su arma y se preparaba para someterme. Pero lo que lo dejó boquiabierto fue que solo tenía 2 grandes agujeros en la ropa y no tenía ni una sola herida en la pantorrilla. Ni siquiera una marca blanca donde impactaron las balas. ¿Cómo es posible? Incluso un guerrero con una alta calidad psicológica. También se sorprendieron un poco, pero no podían dejarme acercarme así a las aeronaves militares. Las balas siguientes seguían impactando contra mí. Pero seguían sin tener ningún efecto, aparte de provocar alguna chispa ocasional, no tenían ningún resultado. El cuerpo de acero de nivel 9 me permitía no tener que defenderme de ataques de este tipo. Corrí directamente hacia el avión de combate furtivo más cercano soportando los disparos. Ante las expresiones de furia de los demás, arranqué a la fuerza una esquina del avión y luego la desgarré varias veces. Finalmente, arranqué un trozo del avión que podía meterme en la boca y lo tragué de un bocado, absorbiendo con éxito el avión de combate furtivo. Obtuve la banda genética de talento velocidad divina LV-11 y multiblindaje furtivo LV-10, esta banda genética de talento de nivel inferior. Aumenta la experiencia y el nivel de la banda genética de talento del avión furtivo es algo menor, pero también tiene la velocidad divina de mayor nivel de talento actual. Me permitió tener directamente la capacidad de volar, lo probé un poco y sentí como si tuviera un instinto. Mis pies se levantaron del suelo, me quedé suspendido en el aire, y al moverme un poco, salí disparado a más de 1000 metros de distancia, como el avión hipersónico de 6ª generación de Dragón, su velocidad ya había alcanzado la asombrosa cifra de 42 Mach. Los demás solo vieron un destello, mi figura desapareció, dejando solo un fuerte sonido al romperse el aire. Volé sobre el mar, mirando hacia el equipo circundante, buscando mi próximo objetivo. Eres tú, buque de reconocimiento electrónico clase Tianguan, ya elegí mi objetivo. Mi figura se lanzó directamente hacia abajo, buque de reconocimiento electrónico clase Tianguan, este es el buque de reconocimiento electrónico de última generación de Dragón. Puede realizar reconocimientos e interferencias, lo mejor es que también puede acceder a la señal de radio de otros países por la fuerza. La primera vez que este buque de reconocimiento electrónico clase Tianguan entró en acción, hizo que el comandante en jefe del ejercicio militar conjunto de los 3 países, Jingwo, Bangwo y Jingwo, reprodujera ositos cariñositos durante 3 horas seguidas. Depender de aviones de combate como este hace que otros países teman y se estremezcan, no hay nada que decir. Aún así, lo comeré, el buque de reconocimiento electrónico clase Tianguan de Dragón es muy poderoso, incluso si Chen posee la banda genética de talento multiblindaje furtivo. Tiene funciones que incluyen el sigilo óptico, la absorción de ondas electromagnéticas, el blindaje, etc. Y Chen aún fue detectado por la matriz de radares de fase del buque de reconocimiento electrónico clase Tianguan, pero el tamaño que el avión furtivo puede mostrar en el radar es el de un ave grande, proporcionalmente. El tamaño del propio Ichen reflejado en el radar de detección es aún menor, solo la mitad de un grano de soja, tales datos normalmente se ignorarían, incluso los rigurosos soldados de Dragón están reflexionando repetidamente. Si la señal que aparece en el radar es un error o qué, pero este tiempo ya es suficiente para que Ichen se acerque y aterrice en este buque de reconocimiento electrónico de señales clase Tianguan, Ichen usó sus manos para arrancar a la fuerza un trozo de la pared del barco. Luego se lo metió en la boca, si quería volverse más fuerte, debía seguir comiendo. Devorar la nave de reconocimiento de señales electrónicas de clase Tianguan fue exitoso, obtuvo el talento, tira magnética. Reconocimiento LV-11, intrusión de información LV-9. Además de la tira magnética de talento repetida, Ichen obtuvo 2 nuevas tiras magnéticas de talento importantes. Especialmente el reconocimiento. Esta es una tira magnética que Ichen puede usar de inmediato para buscar y localizar en el fondo del mar. La futura aparición de ese Sukun dependerá completamente de él. Patada, patada.
Y Chen levantó la vista hacia el cielo, no sabía cuándo, el cielo ya estaba densamente cubierto de nubes rojas. Una sombra ya había caído primero. Chen se tocó la cara y la miró en su mano. El agua de lluvia era roja, y olía a un hedor a sangre como agua oxidada. La mutación global ya ha comenzado, y Chen sabía que este mundo estaba a punto de terminar. Echó un vistazo al cielo, si no fuera por la inminente mutación, realmente querría devorar todas las tiras magnéticas de este grupo de portaaviones. Pero la mutación global transformará este mundo. El 70% u 80% de las criaturas se convertirán en monstruos, especialmente un Sukun mutado que está a punto de aparecer. Reconocimiento, y Chen movió su mente, tomándolo como punto de partida. Las cosas a cientos de kilómetros a la redonda comenzaron a entrar en su percepción óptica visual. Detección de microondas, detección electromagnética, detección de calor de luz. Detección de energía, y Chen en sí mismo es como una gran matriz de observación de radar de fase multifuncional. Con él como centro, las cosas dentro de un rango de cientos de kilómetros a la redonda no pueden escapar de su percepción. Pronto, y Chen encontró al gigante mutado que estaba buscando. O más bien, todos lo sintieron porque la altura del nivel del mar estaba aumentando drásticamente. Una enorme sombra debajo de la superficie del mar ya es visible a simple vista, Sukun. O deberíamos llamarlo por otro nombre después de la mutación, Sukun. Después de la mutación, su tamaño se volvió aún más grande, pareciendo ser incluso más grande que el portaaviones Unified con un desplazamiento de 150.000 toneladas es aún más grande, una enorme y enorme figura. Está acechando en las profundidades marinas debajo del portaaviones Unified, ascendiendo rápidamente, a punto de causar un gran daño al portaaviones Unified como lo hizo antes de la resurrección. La flota de portaaviones obviamente también notó esta situación, y Chen pudo ver en el aire. Sumergiéndose en las profundidades marinas bajo el portaaviones Unified, asciende rápidamente, a punto de infligir al portaaviones Unified el mismo daño que la vez anterior a su resurrección. La flota de portaaviones obviamente también notó esta situación, y Chen podía ver desde el aire. El portaaviones Unified estaba girando para apuntar en la dirección correcta, al igual que los otros barcos de apoyo. También lanzaron torpedos desde sus costados, y las plataformas de lanzamiento de misiles en los barcos de apoyo también estaban listas para disparar. Todos estaban preparados para la batalla. La resistencia de este material no es suficiente, las paredes no son lo suficientemente gruesas. Serán perforadas y desgarradas por los torpedos. La inundación de los compartimentos sería suficiente para detener o volcar un buque de guerra de acero. Pero eso no detendrá a Sukun. Para Sukun, el ataque de los torpedos duele. Pero este nivel de daño a la carne no es fatal, ni siquiera se considera una lesión grave. En cambio, enfureció a Sukun, estimulando su ferocidad. Su cuerpo formó un ángulo bajo la superficie del mar. Su cola en realidad levantó una ola de decenas de metros de altura en la superficie del mar. Este tipo de ola generalmente se conoce como tsunami. Fue solo un movimiento de balanceo de la cola. El movimiento de Sukun tenía tanto poder. El portaaviones Unified, con sus más de 80 metros de altura, aún podía soportar el temblor, pero las olas se extendieron a la distancia. Varios otros destructores de decenas de miles de toneladas. Y las fragatas fueron empujadas hacia afuera. En este punto, nadie se preocupaba por dónde estaban los demás. Ahora había llegado el momento de la vida o la muerte para la flota. Las manos del comandante sentado en la sala de mando del portaaviones presionaron con fuerza la mesa, para evitar caerse durante el temblor, mientras escuchaba constantemente los consejos del Estado Mayor, pero frente al enorme Sukun bajo el mar. También les resultaba un poco difícil de entender. Los buques de guerra no tienen muchas formas de atacar objetivos submarinos. Durante el monitoreo del radar, la figura de Sukun se acercaba cada vez más al portaaviones Unified. El comandante sabía que no podía esperar más. Arrojó el bolígrafo que tenía en la mano sobre la mesa y dio una orden. Dejó que las otras fragatas abrieran sus lanzadores de misiles y lanzaran misiles inmediatamente, con cobertura total de potencia de fuego. Como el primer comandante de la flota, el comandante de la flota estaba preparado para sacrificarse al dar esta orden. Varias fragatas, cada una con 16 unidades de lanzamiento de misiles, tenían cientos de unidades de lanzamiento. Si abrieran fuego con toda su potencia, con un lanzamiento de cobertura total, dispararían cientos de misiles de varios tipos en una sola salva. Esta cantidad sería suficiente para destruir a algunos países débiles.
Definitivamente también podría infligir un gran daño a este Sukun mutado. Pero antes de que la orden pudiera ser transmitida, el comandante fue detenido por el Estado Mayor. Comandante, eso no funcionará. No podemos hacer eso, comandante. Si disparamos estos cientos de misiles de varios tipos, detonarlos a tan corta distancia en el fondo del mar levantaría un tsunami de una altura inimaginable, lo suficiente como para volcar a toda nuestra flota. Los gritos de varios asesores finalmente detuvieron la orden del comandante de la flota, ya que antes sus objetivos estaban muy lejos. Decenas, cientos, o incluso enemigos a miles de kilómetros de distancia, no necesitaban considerar este problema. Pero ahora el monstruo está justo debajo de nosotros, el punto de explosión está demasiado cerca y definitivamente impactará al grupo de portaaviones. Incluso los misiles con un poco más de potencia no son muy adecuados para detonar bajo el agua cerca del portaaviones, frente a un Sukun del mismo tamaño. Si la distancia fuera lo suficientemente grande, el número rojo 1 no tendría miedo, a lo sumo lanzaría una bomba nuclear para abrirse paso. Cerca también hay submarinos nucleares estratégicos escoltando, la flota no carece de la capacidad de responder a ataques submarinos, pero Sukun se acercó demasiado rápido, haciendo que todos sean particularmente cautelosos. Quién sabe si una ballena que en vida estuvo a 2 o 3 mil millas de profundidad en el fondo del mar, mutaría repentinamente y luego se precipitaría para atacar el portaaviones. Originalmente todos estaban en paz. La distancia de 2 o 3 mil millas de profundidad, nadie puede afectar a nadie, las criaturas marinas también tienen una inteligencia simple. Evitarán activamente los barcos humanos, pero incluso después de descender, esta ballena incluso evolucionó a Sukun en poco tiempo. Y su personalidad se volvió violenta, lanzando un ataque directo contra el grupo de portaaviones de arriba, tomando a todos por sorpresa. El comandante golpeó la mesa sin cesar con la mano y dijo con impotencia: ataque continuo con fuego de baja intensidad. El sistema de energía del portaaviones se enciende a máxima potencia, intentemos deshacernos de este Sukun mutado, a ver si podemos. Al ver que el comandante tampoco estaba seguro, el portaaviones, debido a su diseño funcional, generalmente tiene una velocidad de unos 30 nudos. Cerca de 60 km por hora, el número rojo 1 es de propulsión nuclear, por lo que es un poco más rápido. Pero también tiene una velocidad limitada, y la velocidad general de una ballena es aproximadamente la misma. Espero que los misiles y torpedos lanzados puedan retrasar su velocidad un poco más, pero antes de que el departamento de personal pudiera realizar un análisis de datos detallado, llegó el grito alarmado del monitor por los auriculares: no es bueno. La velocidad de este monstruo ha aumentado repentinamente mucho y se está precipitando hacia la proa. El comandante miró inmediatamente la pantalla electrónica. Mostraba la altura de Sukun, que estaba ascendiendo rápidamente bajo el agua. Los datos de medición de velocidad estaban a un lado. 180 km por hora, una velocidad de 180 km por hora, esta velocidad. Es imposible para la nave nodriza escapar, casi en cuestión de segundos, Sukun ascendió cientos de metros. A punto de acercarse al fondo de la nave nodriza, a esta corta distancia, los otros buques de guerra de escolta ni siquiera se atreven a disparar torpedos. ¿Qué hacemos? ¿Simplemente vemos cómo este monstruo choca contra nosotros? Dentro de la cabina ya se puede sentir el violento oleaje del agua de mar en el fondo del barco. El comandante abrió mucho los ojos, el duro fondo del portaaviones. ¿Podrá soportar este choque? Pero el choque no llega. La altura de Sukun parece haberse detenido en la profundidad a unos 150 metros de la distancia submarina al portaaviones. ¿Qué está pasando? El comandante está perplejo. Este monstruo no ataca. Entonces escuchó un grito fuerte. Comandante, mire rápido. Un monitor no podía preocuparse menos. Inmediatamente transmitió la imagen que vio a la pantalla de su palma y luego fue a ayudar a que la palma liberara manualmente los caballos. En la cabeza de ese monstruo, que parecía una gran montaña gris, había una persona sujetándolo con todas sus fuerzas. ¿Qué? Y luego está el comandante, cuya compostura es la más tranquila. No pudo evitar frotarse los ojos para confirmar si estaba viendo bien. Realmente era una persona. O digamos un monstruo. El Ichen de este momento ya es muy diferente de su apariencia anterior. Todo su cuerpo es de color plateado y bronce, con dos sombras de cañones de sierra de acero que sobresalen de su espalda, colgando a ambos lados de sus hombros. La derivación de las tiras de talento permite que ciertas características de su cuerpo se transformen en estas creaciones mecánicas.
Chen mantuvo la cabeza de Sukun con fuerza, deteniendo su movimiento ascendente. Fuerza divina LV9. Los brazos de Chen ejercieron fuerza, presionando a la fuerza la pequeña montaña de Sukun. Una cabeza del tamaño normal, como si golpeara el fondo del agua para tomar impulso. Su fuerza casi se duplicó, incluso además de darle al monstruo un tamaño y fuerza aún mayores, también les dio talentos y habilidades extraordinarios. Pero ¿qué importa? En la sala de mando, el comandante y una especie de asesor abrieron mucho los ojos. Viendo la sombra de otro portaaviones aparecer detrás de Chen, inclinándose hacia abajo, golpeando la cabeza de Sukun con mucha fuerza. Al mismo tiempo, una luz azul claro también apareció en toda la sombra del portaaviones, lo que permitió que la fuerza en el cuerpo de Chen fluyera constantemente, ayudándolo a superar a los demás. Fuerza divina. Más el peso propio del portaaviones de 150.000 toneladas de desplazamiento. La combinación de dignidad y poder. Chen era como obligar a una vaca a beber agua a la fuerza. Simplemente presionó a Sukun, que quería cambiar el mundo, hacia abajo de nuevo. El enorme portaaviones. La sombra golpeó la cabeza de Sukun, pero el impacto fue como una realidad. El casco contenía una gran energía cinética. En comparación con la colisión, el cuerpo de acero no sería más débil que la carne ordinaria. Grandes extensiones de agua de mar. Ya teñida con la sangre de Sukun, la figura de Chen está sumergida en el agua de mar roja, resistiendo desesperadamente el contraataque de Sukun. Y lo presionó hacia abajo durante 100 años más. En el lugar envuelto por la masa de sangre, se pueden ver las huellas del impacto de la proa del barco contra Sukun. Ya mostraba huesos ennegrecidos y había muchas grietas y rastros de rotura. Nadie sería tan extravagante como para colocar una proa en un portaaviones. Usarla para pelear cuerpo a cuerpo, para chocar, pero Chen sí puede. Los hechos demuestran que la bestia de acero de 150.000 toneladas de desplazamiento, cuando realmente lanza un ataque de colisión tan primitivo, también es una existencia invencible. Sukun quedó aturdido directamente por este golpe, sin mencionar que su cabeza se abrió directamente. Esta vez es el motor, y los lados del casco se extendieron aún más, alas de acero incluso más largas que su gimnasio. Velocidad divina más vuelo más perforación de armadura, más la superfuerza divina perteneciente al portaaviones, la marea se separó en una enorme zanja roja de cientos de metros de ancho. Chen empujó con fuerza el cuerpo de Sukun, como una montaña, hacia arriba. Directamente salió del agua. Oficial, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿El portaaviones unificado volando? Dios mío, en el templo del portaaviones. Los guerreros en cada fragata y crucero vieron una imagen que nunca olvidarían, el portaaviones unificado estaba volando. Con la monstruosa criatura encima, lo empujó directamente a miles de metros de altura, y después de un rato, descubrieron que el comandante de la fragata tenía un walkie-talkie en la mano, y miró la isla de radar frente a él. Maldita sea, ese no es nuestro unificado. Nuestro portaaviones todavía está en el mar. ¿Qué clase de monstruo es ese? Aparte del equipo de vigilancia visual, en el radar, claramente se mostraban 3 objetos gigantes allí, y el que estaba en el mar era su portaaviones unificado. Y el que estaba en el aire era una existencia desconocida, que estaba llevando a la criatura a una altura aún mayor, 1000 metros, 3000 metros, 6000 metros, 9000 metros, 10.000 metros. Sukun, al despertarse, intentó luchar, pero obviamente, lejos del océano, su habilidad y fuerza se debilitan mucho, no puede liberarse en absoluto. Los comandantes que están en varios acorazados gigantes están esperando la orden del jefe de la nave nodriza, una altura de más de 10.000 metros, todos saben que esta ya es una distancia muy segura, es una buena oportunidad para lanzar varios misiles y atacar con fuego concentrado. Jefe, de la orden, los torpedos lanzados antes podría causar heridas externas a este Sukun, si todos los barcos lanzaran un ataque concentrado. El asesor no analizó que tenían la oportunidad de eliminar a este monstruo. No. Esperen un poco. Esa persona que nos ayudó todavía está debajo de ese monstruo. Algunos expresaron su desacuerdo porque Chen todavía está debajo del Sukun, pero algunos también consideran a Chen como una amenaza. Sienten que deberían derribar a Chen junto con el Sukun. Aunque ese bicho raro parece que nos ayudó, no podemos estar seguros de si es amigo o enemigo. El comandante hizo un gesto con la mano para detener ese argumento de la otra parte. Luego dijo, nuestro país, Lon, nunca atacará a sus propios camaradas.
Toda la artillería entra en estado de preparación para el lanzamiento, pero no para atacar, sino para estar lista para brindar apoyo en cualquier momento. ¿Entendido? Entendido. Una orden militar es irrevocable, incluso para ese asesor que estaba un poco preocupado. También eligió ejecutar la orden de inmediato y guardó sus opiniones para sí mismo. Luego, febrilmente, fue a investigar con otros asesores qué hacer para brindar apoyo en caso de que ocurriera un accidente en la batalla entre Icheng y Sukun. En este momento, Sukun ya había sido alejado por Icheng, a varios miles de metros, y la altura también había alcanzado casi los 20.000 metros, sosteniendo el peso que no era tan grande como el de un portaaviones. Icheng sintió un leve dolor en sus brazos al levantar a Sukun para volar a esta altura, incluso para un Icheng de nivel 9 de poder divino. Jeje, es mi movimiento, lanzamiento desde la Tierra. Detrás de Icheng, el enorme motor a reacción suspendido por la sombra emitió un chorro de partículas de color azul brillante. Velocidad divina LV-11. El único talento magnético de nivel 10 o superior de Icheng. Icheng empujó con fuerza el cuerpo de Sukun, arrojándolo hacia la distancia. Adelante, alcanzó instantáneamente una velocidad de casi 4 Mach. Casi 1400 metros por segundo. Sukun se movió en una curva bastante suave mientras luchaba. Hasta aproximadamente 130 kilómetros de distancia. ¡Boom! A 20.000 metros de altura. Después de la aceleración de la gravedad, la fuerza del impacto de Sukun contra la superficie del mar no fue menor que la de golpear una superficie de acero duro. El enorme impacto hizo que la espalda de Sukun se convirtiera instantáneamente en un montón de carne picada. Fue exprimido. El enorme tonelaje y la fuerza aún más. Crearon un pozo de decenas de miles de metros de profundidad en el nivel del mar. Y luego, Sukun en realidad parecía haber sido lanzado como una piedra sobre el agua por Icheng. Crearon un hoyo de más de 10.000 metros de profundidad. Y luego, Sukun fue como si hubieran tirado una piedra plana al agua. No se hundió en el fondo del mar de inmediato, sino que rebotó con fuerza, decenas de kilómetros cada vez. Golpeando, saltando, golpeando de nuevo y saltando de nuevo, rebotando decenas de veces en el mar, aunque la distancia de cada rebote se acortaba. Sukun fue lanzado pasivamente hacia atrás unos 100 kilómetros nuevamente. Icheng era excelente en el arte de lanzar piedras al agua cuando era niño, pero el cuerpo de Sukun estaba hecho pedazos. Hace mucho que dejó de verse bien. Entrecerrando los ojos, ¿a qué están esperando? Ya estamos a una distancia segura, ¿por qué no lo atacan rápidamente? Justo cuando todos los asesores y comandantes se sentían asfixiados por la acción de Icheng y calculaban en silencio cuánta fuerza se necesitaría para este lanzamiento. El rostro de Icheng apareció en las pantallas de la sala de mando de cada barco. La fuerte reprimenda de Icheng interrumpió los pensamientos de todos. Fuego, ¿en qué están pensando? La información que Icheng había absorbido de Tianguan y los barcos de reconocimiento electrónico invadió LV-9. Fue útil. Los barcos presentes tenían medidas de protección electrónica, e incluso había un barco de reconocimiento electrónico Tianguan escoltándolos. Pero nadie conoce mejor las propias lagunas que uno mismo. Icheng usó la misma tecnología de raíz, casi imparable. Penetró todos los firewalls del grupo de portaaviones y proyectó directamente su rostro. La protección electrónica interna se rompió así. Los comandantes de cada barco guardaron silencio. Finalmente, el comandante del portaaviones Unified dio la orden primero, golpeando la mesa, volviendo a llamar la atención de todos y luego dando órdenes rápidamente, aprovechar la oportunidad. Todos los misiles en estado de prelanzamiento, 3 rondas de disparos simultáneos, fuego. Y en este momento, el rostro de Icheng que había invadido también desapareció de la pantalla electrónica. En este momento, estaba parado en la fragata de clase Lingfeng 5 voltios más cercana. Rompió otro trozo de acero y lo tragó. Absorción de la fragata de clase Lingfeng 5 voltios exitosa. Obtención de la raya magnética de talento, corte con espada a LV-9, potencia naval LV-8. Destrucción mutua con un solo cuchillo LV-8. En un instante, varias rayas magnéticas ofensivas más aparecieron en el cuerpo de Icheng, y luego, detrás de Icheng. En la silueta del portaaviones, aparecieron nuevos cambios a ambos lados de la cubierta. Aparecieron una gran cantidad de lanzamisiles detrás de Icheng. Uno tras otro, los misiles hipersónicos ilusorios se materializaron y, junto con los misiles lanzados por el grupo de portaaviones, dispararon hacia Sukun, que todavía estaba rebotando en la distancia. En términos de poder de ataque de un solo barco, el portaaviones estaba un poco en desventaja.
La principal capacidad, tarea y armamento principal del portaaviones siguen siendo los diversos aviones embarcados que lleva, cazas, bombarderos, aviones de alerta temprana, aviones antisubmarinos de ala fija, aviones de guerra electrónica, helicópteros de rescate, etc. Aunque hay cañones navales en el barco, también pueden lanzar torpedos, misiles y cañones antiaéreos. Pero sigue siendo un poco peor en comparación con las fragatas especializadas. Pero después de que Yicheng absorbió esta fragata de clase Lingfeng 5 voltios, parecía haber crecido un lanzamisiles en la espalda de Yicheng. La fragata Lingfeng 5 voltios tiene un desplazamiento de más de 20.000 toneladas. Esta fragata Lingfeng 5 voltios solo la tiene el Reino Dragón, la fragata más poderosa del mundo. Su mayor logro es haber desaparecido ante las narices de Gran Bretaña con la ayuda integral de satélites multidireccionales y radares, entre otras condiciones. Se adentró sola en el centro de la flota de portaaviones británica, fue a la reunión solo, desactivando voluntariamente los efectos antirradar de sigilo. Debe haber asustado mucho a Gran Bretaña, y antes de que pudieran reaccionar, desapareció de nuevo, retirándose libremente. Gran Bretaña se horrorizó, porque en ese momento, si el Lingfeng 5 voltios hubiera atacado con saña, con dificultad inicial, habría tenido el poder absoluto para destruir toda su flota de portaaviones. Porque el Lingfeng 5 voltios tiene nada menos que 16 unidades de lanzamiento de misiles, cientos de silos de lanzamiento. Puede lanzar 16 misiles simultáneamente, y puede lanzar rápida y continuamente 12 lotes, cerca de 200 de varios tipos, incluyendo misiles balísticos equipados con ojivas nucleares, precipitadamente, puede infligir graves daños en un instante. Incluso destruir toda una flota británica, la fragata tipo Lingfeng 5 voltios tiene la configuración de potencia de fuego más avanzada en el planeta Island. El ataque es la mejor defensa, destruir al enemigo es la mejor protección, una configuración de potencia de fuego tan superior es consumida por Yicheng. Y después de transferirse a su cuerpo, ocurrieron cambios aún más trascendentales, una fragata de 150.000 toneladas. ¿Has oído hablar de ella? Detrás de Yicheng está, ya había sido transformada por el talento. No sé si debería llamarse portaaviones o portaaviones espacial, la sombra virtual del portaaviones, en este momento, ha experimentado cambios trascendentales. Con solo una mirada, cientos de unidades de lanzamiento de misiles, densamente pobladas con miles de misiles. Están pulcramente alineados a ambos lados de la cubierta del portaaviones, la cantidad que tiene Yicheng solo es comparable a una flota, y estas unidades de lanzamiento de misiles no son solo para mostrar, no son solo adornos, aunque esta sombra virtual semimaterial es solo una manifestación de la habilidad de Yicheng, lo que se lanza no son proyectiles puros, necesita que el cuerpo principal de Yicheng le proporcione energía. Energía, pero la fusión nuclear controlable de nivel 8 de energía nuclear le proporciona energía. Incesantemente, en un instante, la figura de Yicheng y el portaaviones fueron envueltos por un enorme humo y polvo, solo una salva, más de 100 misiles hipersónicos se elevaron hacia el cielo. En el aire, cambiaron de fase ordenadamente varias veces y salieron disparados, y llegaron antes que los demás. Más fuertes y más rápidos que los diversos misiles lanzados por la flota de portaaviones Unified. En unos pocos segundos, los misiles hipersónicos pueden aumentar la velocidad terminal a cerca de Mach 30. Los misiles de Yicheng, mejorados por el poder trascendental, son aún más rápidos, y pueden alcanzar más de Mach 35, llegando a un aterrador cerca de Mach 40. 10.000 metros por segundo, casi entre 10 y 20 segundos. Los misiles hipersónicos derivados de la habilidad de Yicheng alcanzaron a Sukun, que ya había sido lanzado al aire durante casi 200 segundos, dando enormes botes en el agua. Sukun había sido lanzado a más de 200 kilómetros de distancia, y el punto de impacto y la explosión de cada misil hipersónico no tendrían un margen de error de más de 10 centímetros. Esta velocidad, esta precisión. Incluso si el Rey Ultra de las películas Tokusatsu viniera, tendría que ceder 100 números. Y mucho más Sukun, cuya velocidad en el mar es de solo 30 nudos. Tampoco le dieron a Sukun, que ya estaba gravemente herido por las explosiones, tiempo para ajustarse o curarse. Su enorme cuerpo debería haber tenido una vitalidad y capacidad de recuperación muy fuertes, pero en ese momento de la explosión, todo fue una ilusión. Enormes nubes de lluvia torrencial, una tras otra. Las ondas expansivas azotaban continuamente esta área marítima.
Grandes cantidades de agua de mar fueron empujadas a lugares más lejanos. El tsunami realmente llegó. Los misiles hipersónicos explotaron a decenas de metros bajo el agua. Un segundo después de la explosión, las burbujas formadas por una gran cantidad de explosiones submarinas se expulsaron al aire, en un radio de 200 o 300 metros alrededor de la explosión. Un total de millones de toneladas de agua de mar y arena marina, formando una pared de agua de 2 o 3 mil metros de altura, o quizás 1000 metros de altura y varios cientos de metros de espesor. Cuando el agua cayó desde la pared de agua, formó un verdadero tsunami. La pared de agua que caía mezclada con la onda expansiva del proyectil. Al caer de nuevo sobre la superficie del mar, empujó el agua circundante hacia arriba, elevándola y alejándola. Ese es el verdadero tsunami. El tsunami se extendió infinitamente hacia la distancia, manteniendo una altura de más de 100 metros. Esta potencia ya no es inferior a la potencia de una verdadera bomba nuclear explotando internamente en el océano, incluso algunos modelos antiguos de bombas nucleares de hace 100 años. La potencia producida después de la explosión no es tan buena como este estallido inicial de Ichen. Posteriormente, otros misiles hipersónicos del grupo de portaaviones Unified llegaron tardíamente, y en este momento, Sukun ya había muerto sin dejar rastro. Lo único que podían desgarrar era la parte cautelosa y dura del exoesqueleto de Sukun. Pero Ichen todavía estaba ansioso y voló de nuevo en esa dirección porque matar monstruos mutados, especialmente monstruos mutados de este nivel, siempre tiene botín. Sukun fue lanzado demasiado lejos, incluso a la velocidad de Ultraman, tardó aproximadamente 1 minuto en volar. Ichen voló a la superficie del mar donde murió Sukun. Buscar botín no es tan problemático. Incluso si estuviera buscando una aguja en un pajar, o pescando en un mar agitado e incesante. Ichen no tardó mucho tiempo. En la detección y percepción, Ichen percibió claramente una enorme fuente de energía. Y usando su talento para romper olas, abrió la superficie del mar y sacó ese grupo de energía cian cristalizada, del tamaño de un abrazo de Ichen, como si fuera una pequeña bandeja de madera. Núcleo de energía. Esta cosa, mucho después, sería llamada núcleo de energía, un producto usado por personas con talentos extraordinarios. Un excelente suplemento para mejorar el nivel de inteligencia extraordinaria, también se puede utilizar en la medicina para refinar píldoras y crear armas y equipos extraordinarios. Incluso como algunos. Este núcleo de energía es solo de nivel 3, pero es tan grande. La cantidad total de energía que contiene es suficiente para rivalizar con algunos señores supremos y reyes. En términos de tamaño y reservas de energía. La bestia mecánica Sukun es, sin duda, bendecida por la naturaleza, para este núcleo de energía. No hay nada que decir, es para comerlo. Ahora la mecanización en el planeta Ailan apenas está comenzando, esos farmacéuticos, alquimistas y otras profesiones aún no han aparecido. El único método de procesamiento que Ichen puede elegir es este. Ichen, abrazando este núcleo de energía que no es tan grande como una pequeña bandeja de madera, comenzó a absorberlo directamente, y la mecanización inicial es de nivel comandante de tercer orden, los alquimistas y otras profesiones aún no han aparecido. El único método de procesamiento que Ichen puede elegir es este. Ichen, abrazando este núcleo de energía que no es tan grande como una pequeña bandeja de madera, comenzó a absorberlo directamente. Y en comparación con Sukun, una bestia gigante, cuya mecanización inicial es de nivel comandante de tercer orden. Solo es un guerrero extraordinario de primer orden. Con este núcleo de energía, es suficiente para que suba varios niveles. Abrazando este núcleo de energía, Ichen eligió el método de refinación más violento, que es comerlo. Como si estuviera comiendo una manzana, Ichen mordió directamente este núcleo de energía cian. Mordió un fragmento del tamaño de un puño y luego lo tragó, poseyendo un sólido cuerpo de acero. Ichen cree que este núcleo de energía de tercer orden no lo hará explotar. Honestamente, extrae la energía del núcleo de energía. Y luego refinarla y absorberla lentamente. Este proceso de cultivación paso a paso es demasiado lento. Ichen come a mordiscos, y su aura se vuelve rápidamente más y más poderosa. Aunque la energía a su alrededor es visiblemente caótica, el reino de Ichen está creciendo constantemente. Etapa inicial del primer orden extraordinario, etapa media del primer orden extraordinario. Etapa tardía, pináculo, segundo orden extraordinario. En cuestión de segundos, Ichen pasó del primer orden extraordinario original al segundo orden extraordinario, convirtiéndose en un guerrero extraordinario de élite. Una vida más.
La razón por la que el segundo orden extraordinario se llama élite. Eso es porque los guerreros trascendentes de este nivel ya son la columna vertebral absoluta de los humanos supervivientes. El apetito de Sukun es demasiado grande, solo comió un gran fragmento del tamaño de un gran zapato tierno. En realidad, ya equivale a devorar a un trascendente normal de tercer orden del mismo nivel que Sukun, incluso si se trata de energía del apetito. Incluso si este método de devorar es muy violento, muy tosco e incluso causa una pérdida de casi el 90%. Pero solo con este pequeño bocado, el apetito de Sukun elevó fácilmente el cultivo de Ichen al segundo orden. No solo eso, sino que también se activó el talento de devorar definitivo de Ichen, devorando el tercer orden del mismo campo, incluso Sukun. Obtiene tiras magnéticas de talento, crecimiento ilimitado LV8, cuerpo LV5. Devorar LV6, super regeneración LV7, poder del mar LV7. Poder divino LV7, excepto que el nivel de las tiras magnéticas de talento es más bajo que el del portaaviones. Esta cantidad también es comparable a las tiras magnéticas de talento que Ichen devoró del portaaviones. Con una sola mirada, también hay unas 20 tiras. Ichen revisa una por una estas nuevas tiras magnéticas de talento. No puede evitar suspirar por el talento único de Sukun. Los trascendentes que poseen el crecimiento ilimitado, incluso si no pueden romper el reino. También pueden confiar en este talento para crecer indefinidamente en tamaño para mejorar su poder de combate y acumular energía. Esta es la habilidad central de Sukun. En combinación con sus tiras magnéticas de talento de devorar LV6, Sukun en su vida anterior creció en el océano hasta convertirse en un gigante. Parece que este Sukun tomó el camino equivocado al final, y su logro final fue solo pasar del nivel actual de líder. Avanzar un nivel para convertirse en una criatura mutante de nivel Señor Supremo de cuarto orden, pero su tamaño es mucho más grande que ahora. Ahora tiene un tamaño de desplazamiento de cientos de miles de toneladas. En ese entonces, tenía 10 veces o incluso docenas de veces el tamaño actual, era un gigante de millones de toneladas. Es la existencia más especial entre los señores supremos del océano, puede enfrentarse a criaturas de nivel rey sin estar en desventaja, incluso algunas bestias mutantes de nivel emperador que no son buenas en AOE de amplio rango. No están dispuestas a mirarlo mucho, porque además de que el tamaño de Sukun no solo es enorme, sino que es difícil causarle un daño fatal con ataques generales. También domina la habilidad de super regeneración. En ese momento, Sukun casi se había convertido en un tumor en el océano, una existencia que podía nadar libremente en el océano. Ahora Ichen puede matar a Sukun. Realmente aprovechó el momento oportuno, aprovechando que Sukun aún no se había desarrollado, eliminó este peligro oculto lo antes posible. El flagelo en el mar de Longwo. Ichen devoró las tiras magnéticas de talento de Sukun y, en consecuencia, también obtuvo las habilidades de Sukun. Ichen activó el talento de devorar. Un enorme remolino negro apareció frente a él, incluso levantando vientos huracanados de fuerza 8. Una gran cantidad de agua de mar fue succionada hacia el remolino que había desplegado, junto con el concepto de devorar definitivo de Ichen. Comparado con el talento de devorar, esta es la verdadera habilidad de devorar. Ichen arrojó directamente el Yaodan del tamaño de un disco de tinta de Sukun. Arrojó el Yaodan al vórtice de devorar. Esto hace que sea mucho más fácil de devorar, ya no necesita devorarlo bocado a bocado. Además, la eficiencia y la tasa de utilización de la devoración también son altas. En un abrir y cerrar de ojos, el reino trascendente de Ichen volvió a crecer locamente. Y con una eficiencia de devoración y refinación tan feroz, un poder enorme nace cada segundo, Ichen no pudo evitar eructar. Una ráfaga de resplandor azul brotó instantáneamente de su boca y se disparó decenas de metros. Chichen se apresuró a cerrar la boca. Solo la energía trascendente que acaba de escupir es suficiente para que un trascendente ordinario eleve un pequeño reino. El Yaodan de Sukun es demasiado grande, devorar demasiado de una vez lo está sobrecargando un poco. Pero no importa, Ichen tiene una manera de digerir la energía que no puede terminar. Toda fue transferida por Ichen al portaaviones detrás de él, la sombra de este portaaviones. También es una manifestación de la habilidad de Ichen. El talento de crecimiento ilimitado comenzó a activarse. Ichen originalmente había estado congelado detrás. La sombra del portaaviones con un desplazamiento de 150.000 toneladas en realidad comenzó a expandirse. 150.000 toneladas.
200.000, 250.000 toneladas, 500.000. Una gran cantidad de energía de Yaodam fue devorada, y el portaaviones detrás de Ichen era más de 3 veces más grande que antes. Y en este portaaviones que ha cambiado de miles de maneras, han aparecido nuevas diferencias, además de retener todas las características existentes anteriores. Ahora, una nueva capa de membrana biológica ha aparecido en el portaaviones, y la forma y la apariencia del barco también han sufrido nuevos cambios. En comparación con el anterior acero grotesco, ahora el cuerpo del barco es más aerodinámico en forma de lágrima, más inclinado a una forma redondeada. El cuerpo del barco también ha sido revestido con una nueva capa de pintura azul y negra sobre la base del esquema de color rojo, blanco y gris original, y está grabado con líneas misteriosas. Es muy similar a las líneas trascendentes naturales en el cuerpo de Sukun que pueden usar el poder del mar. Ahora se parece más a un arma de guerra superfutura en una película, un buque de guerra biológico, y el poder trascendente de Ichen también está aumentando constantemente. Aunque el talento de crecimiento ilimitado consumió una gran cantidad de poder, pero el Yaodan de Sukun era realmente demasiado grande. Incluso si Ichen solo puede digerir una pequeña parte de él, fácilmente rompe el reino nuevamente. Rompió los niveles sin problemas y alcanzó el tercer reino trascendente, el reino del Señor Divino. Y se detuvo después de alcanzar la cima del reino del Señor Divino. ¡Uf, qué bien, reino del Señor Divino! Suficiente para convertirse en el Señor de un refugio mediano, con cientos de miles de personas vivas, es un verdadero hombre fuerte que puede proteger un lado. Ichen agitó su mano hacia adelante, y el portaaviones se estrelló directamente contra el mar, provocando instantáneamente un tsunami aún mayor. Muros de agua de 100 metros se levantan, un portaaviones de 500.000 toneladas se estrella desde el aire, sumado al rango trascendental y el poder divino de Ichen. Un simple gesto causa un ataque cuya fuerza no es inferior a la explosión simultánea de cientos de misiles hipersónicos anteriores. El poder de Ichen ha sufrido cambios trascendentales. Si se encontrara de nuevo con un Sukun de tercer nivel, solo tendría que manipular el portaaviones detrás de él para aplastarlo ligeramente. El poder de Ichen sería capaz de herirlo gravemente con facilidad. Este crecimiento ilimitado consume recursos como un pozo sin fondo, pero este tipo de crecimiento sin límites es demasiado bueno. Ichen está muy satisfecho con el rasgo de talento de crecimiento ilimitado, y también tiene un portaaviones fantasma que lo sustituye para aumentar de tamaño. No necesita convertirse en una montaña de carne gigante, y elimina la última de sus preocupaciones. Mi poder actual. No es algo que un anfitrión de tercer nivel pueda soportar en absoluto. Incluso si una criatura dominante me encontrara, tendría que darme la espalda. Una luz brilló en los ojos de Ichen. Aunque en su vida anterior, no estaba cualificado para entrar en contacto con seres trascendentales y aberrantes de nivel dominante. Pero el instinto vital en sus huesos le dice a Ichen que un dominante no es más que eso. Ichen guardó el fantasma del portaaviones. Su figura descendió y con una sola mano recogió los enormes huesos blancos que flotaban constantemente en el agua de mar. Estos son los huesos de Sukun. Aunque fueron destrozados un poco, aún conservan la mayor parte. Huesos de nivel señor. Son absolutamente el material trascendental de mejor calidad, un buen tesoro para refinar armas, o para moler en medicina. Puede mejorar la fuerza ósea de una persona, obtener algunos efectos de habilidad, etc. Tiene muchos usos. También es excepcionalmente valioso. Cuando el mundo después de la aberración se reconstruya, esto valdrá una fortuna. No hay otra razón. Los huesos de Sukun son demasiado grandes, suficientes para crear innumerables conjuntos de equipo y armas trascendentales. Después de arrastrar este hueso que pesa entre 2 y 3.000 toneladas fuera del agua de mar, Ichen echó un vistazo. Después de que la lluvia de sangre cayera cada vez más fuerte, arrastró este material óseo de nivel señor hacia la flota del portaaviones número 1. La lluvia de sangre cae a cántaros. Incluso si esto continúa sucediendo, supongo que en este momento, más de la mitad de la población mundial y la flora y fauna ya han sufrido aberraciones. Ichen arrastra los huesos de Sukun, volando en dirección a la flota del portaaviones. Todavía hay lugares en este mundo que pueden evitar el riesgo de aberración. Lugares no afectados por la lluvia de sangre, pero no hay muchos. En cuanto a la flota de portaaviones del Reino Dragón, la razón es simple. En este desastre global de aberración, también hay muchas cosas que solo aparecen en novelas y películas. Debido al poder trascendental, evolucionaron y obtuvieron habilidades y poderes especiales.
como por ejemplo, la Fortuna Nacional, y el portaaviones número 1. Obviamente lleva una gran parte de la Fortuna Nacional del Reino Dragón, un arma de guerra súper. El gran instrumento nacional LV-10 demuestra aún más su estatus desde el comienzo de la lluvia de sangre. Cualquier guerrero en todo el grupo de portaaviones experimentará cualquier situación de agitación. Es porque la Fortuna Nacional en la oscuridad está protegiendo, aislando la influencia de la lluvia de sangre. La cantidad de objetos, edificios o instrumentos nacionales pesados como los portaaviones que pueden transportar una gran cantidad de fortuna nacional es limitada. Todos ellos son los pilares centrales para que la humanidad establezca refugios. El portaaviones Unidad originalmente iba a ser gravemente dañado por Hibyan Sukun. Sufrió graves daños y el poder de la fortuna nacional que llevaba se filtró. Al final, solo puede usarse como una poderosa arma de guerra. Ahora, Ichen mató a Sukun y el portaaviones Unidad se salvó con éxito. Portaaviones, una de las armas de guerra más poderosas de la estrella Ailan. Todo un grupo de portaaviones tiene absolutamente la capacidad de destruir, a una distancia adecuada. Cualquier monstruo Hibyan de nivel líder, tiene el poder de dañar al monstruo Hibyan de nivel Overlord, y también es el único manso en la carne y la sangre de Sukun. Recursos especiales que pueden ser absorbidos directamente por la gente común. Úselo para ayudar a los soldados en el grupo de portaaviones. Al lavar el cuerpo con estimulación de poder trascendente a este nivel. La mayoría puede desbloquear el talento trascendente y convertirse en verdaderos guerreros trascendentes. Incluso si no pueden despertar el talento y el poder trascendente de inmediato, también pueden fortalecer enormemente el cuerpo. Conviértete en un soldado casi trascendente. Y Chen está listo para dar a los guerreros de su propio reino dragón un gran regalo como este, dentro del centro de comando del portaaviones Unidad. El personal de todos los niveles está ocupado de manera ordenada. El jefe de personal del grupo de portaaviones preguntó al personal que vino a informar, ¿cómo está? ¿Han encontrado nuestras redes de información electrónica? Informe, aún no, respondió inmediatamente el guerrero a cargo de este aspecto. Las comisuras de su frente ya habían empapado la gorra militar sobre su cabeza. Con una mirada azulada en su rostro, dijo, jefe de personal, nuestro firewall electrónico muestra que no ha sido dañado de ninguna manera. El oponente. Es más como si hubieran tomado nuestras llaves directamente y hubieran abierto nuestra puerta. Si no, nuestras defensas entrarían directamente, ¿cómo es posible? Este jefe de personal también fue una vez una figura experta en tecnología de información electrónica. Aunque ahora está profundamente arraigado en el puesto de jefe de personal del grupo de portaaviones, la tecnología en sus manos no ha disminuido. Él sabe profundamente que para eludir así, silenciosamente, las capas de seguridad de su propia red, el firewall de información electrónica, para eludir silenciosamente la protección e invadir directamente, se necesita un poder técnico y un soporte de hardware tan fuertes. Es más aterrador que romper la protección por la fuerza. En esta estrella de Ailan. Originalmente, el hardware y software de su barco de reconocimiento electrónico de clase Tianguan y la tecnología del personal ya eran los mejores. ¿Cómo puede esta persona lograr una intrusión electrónica que es casi una aplastante diferencia de generación? Informe, esa persona se está acercando a nosotros a gran velocidad. Velocidad, la velocidad de vuelo es de aproximadamente Mach 12 y llegará a nuestra posición en aproximadamente 58 segundos. El soldado a cargo de monitorear la información de la matriz de radares. Observando la información que devuelve el abandono, informa al Estado Mayor. La capacidad de invisibilidad en el cuerpo de Icheng es muy fuerte. Lo que se muestra en el radar de cambio de fase es en realidad. Incluso si la cotización de reposición de Sukun es de Mach 12, estos datos de vuelo. Una vez más, el Estado Mayor se sorprendió. ¿Cómo es posible Mach 12? La monitorización anterior. ¿Su velocidad de vuelo no era solo de Mach 4? ¿Cómo es que de repente se triplicó? Al escuchar estos datos, todo el Estado Mayor estaba en caos. Simplemente un cambio en los datos les hizo considerar a Ichen como un objetivo hostil antes y todas las contramedidas deducidas se han convertido en un montón de papeles inútiles. Todo necesita ser derrocado y casi pierde cualquier contramedida. Porque las habilidades de Ichen no son solo la velocidad, sino que también domina la invisibilidad y la capacidad de intrusión de información electrónica. Es posible que la matriz de radares de cambio de fase no pueda detectarlo. Si se detecta una intrusión en la red electrónica, es posible que la advertencia de lanzamiento de misiles no se pueda lanzar.
Y los cañones antiaéreos ordinarios, utilizando la operación manual, definitivamente no pueden alcanzar la velocidad de Mach 12. La dificultad es como una montaña, prácticamente irresoluble. ¿Cómo diablos lo hizo? Estaban perplejos, esto estaba más allá de su comprensión. ¿Entonces vamos a interceptarlo? ¿Está a punto de invadir nuevamente nuestra distancia de seguridad? Un asesor señaló un punto en la pantalla. Acercándose a la flota del portaaviones, representando el objetivo marcado por radar de Icheng. 7 u 8 asesores en el departamento de asesores expresaban sus opiniones. Algunos querían luchar, otros sentían que deberían intentar una comunicación amistosa, aproximadamente la mitad y la mitad. Pero la mayoría de los asesores sentían que debían mantener una distancia relativamente segura de Icheng y no permitir que se acercara. Dentro de los 100 kilómetros de la flota del portaaviones Unified, todos los asesores miraron al comandante de la flota que no había dicho nada. El comandante y el jefe de personal halcón esperaban, mirando al comandante de la flota, esperando que diera una orden. Todos pensaban que el comandante tomaría la misma decisión que ellos. Este comandante es una figura prominente halcón y de línea dura en el país del dragón, llevando a la flota del portaaviones a molestar sin razón cada 2 o 3 días. Para atacar las flotas de portaaviones de otros países, reuniendo para disuadir a los países circundantes que aman crear problemas y aterrorizarlos. Es este quien más los ha liderado para hacer esto. El comandante definitivamente estará de acuerdo en que abramos fuego, pensaron los asesores de línea dura. Pero el comandante en jefe de la flota no se apresuró a responderles ni a dar una orden. Tomando su decisión decisiva, el comandante todavía estaba allí sosteniendo la pantalla electrónica desde antes de que comenzaran a discutir. Había estado viendo una y otra vez las partes capturadas por la flota en la pantalla. Las imágenes de Icheng luchando contra Sukun. Ya lo había visto muchas veces. No respondió a las preguntas de los asesores, sino que esperó a que terminara de ver este video, luego rebobinó el progreso del video y lo proyectó ampliado en la pantalla. Miren, lleva nuestras botas militares y el cinturón también es de nuestra armada. El comandante en jefe amplió la figura de Icheng, enfocándose especialmente en las botas militares bajo los pies de Icheng para que otros lo vieran. La ropa de Icheng estaba hecha jirones por las balas debido al tiroteo. Ya se la había quitado hace mucho tiempo. Los pantalones también estaban rasgados y solo quedaba la mitad, solo las botas militares y el cinturón. Todavía mantienen el estado más completo y tienen el logotipo de la Armada del País del Dragón. Entonces, ¿esto significa? Es uno de los nuestros, es nuestro guerrero. Los ojos de alguien se abrieron de par en par, mirando a Icheng con ojos ardientes. Este es un portaaviones humanoide. Nadie más dijo que atacaría a Icheng o rechazar a Icheng fuera de los 100 kilómetros. Si Icheng es un guerrero del país del dragón, entonces tienen innumerables ideas audaces. Envíen a alguien a investigar qué unidad tiene personal faltante que no está en su puesto, verifiquen su identidad. La voz del comandante en jefe se amplificó, ¿le está pasando algo a esta área marítima o a la tierra? Siente que definitivamente le está pasando algo a este mundo. Un cambio inesperado. Pero si algo le estuviera pasando a este mundo, la comunicación satelital de Longwo ya debería haber estado conectada. Envía a alguien para que se comunique proactivamente con los de arriba y vea si ha pasado algo. No es necesario comunicarse, es inútil. Las palabras del comandante en jefe aún no habían terminado. Cuando la orden fue interrumpida, la gente en la cabina no pudo evitar levantar la cabeza, y luego descubrieron que su sistema de comunicación electrónica había sido pirateado nuevamente, no por otros. El rostro proyectado en la pantalla electrónica seguía siendo Icheng. No se molesten en hacer eso. Ahora todo el mundo está mutando. Se estima que más de la mitad de la gente se ha convertido en monstruos. El personal responsable de la comunicación con el barco podría haberse convertido en monstruos. Incluso si no lo han hecho, todo el planeta Aiblue es un caos. No podrán averiguar qué está pasando en poco tiempo. Una vez que comienza la mutación global, el orden caótico no se recuperará tan fácilmente. En realidad, la mutación solo ha ocurrido durante menos de 10 minutos. Incluso con la organización de Longwo, no hay forma de que en tan poco tiempo puedan cambiar este enorme carro que es el país. Solo la mutación de más de la mitad de la población, la gran proporción de personas convertidas en monstruos, es suficiente para que Longwo beba una olla, sin mencionar la cantidad aún mayor de plantas y animales mutados. Al escuchar las palabras de Icheng, los rostros de todos a bordo del barco eran muy feos. Han pasado muchos meses.
E incluso muchos soldados han pasado años en el portaaviones, en el mar. ¿Para qué? No es más que para proteger al país detrás de ellos. Son un muro de Longwo, los dioses guardianes del pueblo. Pero ahora que ha ocurrido una mutación global y algo le ha sucedido al interior de Longwo, el comandante en jefe no dudó en absoluto. E inmediatamente ordenó que todas las unidades del grupo de portaaviones regresaran inmediatamente a casa. Y que se preparen para la movilización, el sacrificio y el combate. El comandante en jefe no dudó en absoluto. E inmediatamente ordenó que todas las unidades del grupo de portaaviones regresaran inmediatamente a casa. Y que se preparen para la movilización, el sacrificio y el combate. La atmósfera en toda la sala de mando de repente se volvió sombría. Por un momento, todos los barcos del grupo de portaaviones también estaban dando la vuelta, mirando hacia el continente de Longwo y comenzando a reunirse. Toda la flota está a toda velocidad. Las órdenes del comandante en jefe se siguen dando constantemente, todos los aviones de combate están listos para ser activados y todos los aviones de combate están listos en orden. Todos en acción, todos los marineros de la marina. Pero ha llegado el momento para el país del dragón de proteger. Entonces somos la infantería. El jefe de personal de al lado. De hecho, abrió la transmisión en pantalla completa y reprodujo el apasionado discurso del comandante en jefe. Incluso para dar órdenes más rápidamente, también es para levantar la moral. Declaración de guerra. La voz del comandante supremo de la flota de portaaviones se transmite a través de la radio. A los oídos de Ichen, incluso él se sintió emocionado. Después de todo, originalmente también era miembro de la Marina. El comandante en jefe no sabe cuántos como Sukun surgirán en el territorio del país del dragón. Inevitablemente difícil. No pudo evitar fruncir el ceño y preguntó. ¿Y entonces qué? Puede enviar a sus soldados para limpiar esos monstruos mutados. Y sufrir bajas, pero nunca puede aceptar que los soldados bajo su mando se sacrifiquen en vano. Y se conviertan en monstruos. Tendrán que permanecer siempre en la flota de portaaviones. ¿Y no poder salir? El comandante en jefe miró a Ichen en la pantalla. Con expectativa en sus ojos. Dado que fue Ichen quien planteó este problema, entonces Ichen también debería tener una solución. En este momento, Ichen también arrastró la espina de pescado de Sukun al juramento de la flota de portaaviones. Luego lo arrojó cerca del portaaviones Unified, detuvo la flota de portaaviones que navegaba y luego dijo, regresé para ayudar. Si quieres no verte afectado por la sangre y la mutación, es muy simple, solo despierta el talento. Y conviértete en un ser trascendente. Ichen repitió la eficacia de la sangre de pescado de Sukun en el canal electrónico. La eficacia de la sangre de pescado instantáneamente hizo que los oficiales en cada sala de mando de cada buque de guerra de la flota de portaaviones y todos los soldados respiraran con dificultad. Trascendencia, evolución. Después de que nos volvamos trascendentes, ¿podemos volvernos tan poderosos como tú? Ante la pregunta del comandante en jefe, Ichen se atascó un poco. No debería. Su talento es especial. La efectividad del combate no es comparable. El comandante en jefe se sintió un poco decepcionado, pero inmediatamente recuperó el ánimo. Porque, según lo que dijo Ichen, siempre y cuando pueda despertar su talento y convertirse en un ser trascendente, cada uno de los soldados bajo su mando puede ser comparable al rey de los soldados anterior. En este momento, también descubrieron algunas variantes de peces ordinarios en el fondo del mar. Presumiblemente, la mutación global de la que hablaba Ichen. La mayoría de los monstruos mutantes son de este tipo ordinario. Si se convierten en guerreros extraordinarios, también deberían ser capaces de manejarlo, El propio Ichen también piensa así. Toda la flota de portaaviones, casi 20 buques de guerra, más el portaaviones, suman decenas de miles de personas. Si la mayoría de ellos se convierten en seres extraordinarios, sería suficiente para establecer rápidamente un enorme refugio. Ichen extendió la mano y giró un poco los huesos de pescado de Sukun, cerca de la posición de la quilla, rompiendo directamente el hueso unido a su cráneo, y luego tiró con fuerza. Una sustancia gelatinosa dorada y brillante que irradiaba una gran luz azul plateada. Fue sacada por Ichen. No importa que sea suave y elástica, hasta que Ichen sacó toda la tira. De cientos de metros de largo, no se rompió, era muy resistente. Esta es la parte más esencial de este hueso de pescado. La médula de pescado llamada oro blando. La energía extraordinaria es suave y la gente común puede usarla. Es el mejor recurso para estimular el despertar extraordinario de la gente común.
y Chen lo arrojó directamente al portaaviones Unified, transformándose en una super pitón gigante, ocupando una gran área en la cubierta. En este momento, en el portaaviones Unified, ya se habían formado muchas filas de soldados navales. Todos ellos, después de recibir la orden, estaban esperando a la primera tanda de guerreros despertados. Y Chen les proporciona esta médula de pescado de valor incalculable, de nivel limítrofe, y la condición de intercambio que Chen pide también es muy simple. Solo una gota de sangre de cada guerrero es suficiente, aunque los guerreros extraordinarios recién despertados generalmente solo tienen una espina de talento, y el nivel de talento generalmente no supera V3. Pero aquí hay decenas de miles de soldados navales, y Chen envía recursos que pueden ayudarlos a despertar rápidamente su poder extraordinario. Él obtiene miles o decenas de miles de espinas de talento, un beneficio mutuo. Un guerrero tras otro se adelanta en fila, y luego cada uno usa un cuchillo militar para cortar un poco de médula de pescado y lo unta directamente en su piel, especialmente en la posición entre las cejas. Muy pronto, en el cuerpo de un guerrero, de repente estallan llamas. El primer guerrero extraordinario despertó con éxito, despertando una habilidad relacionada con el control del fuego. Inmediatamente después, un torbellino rodeó a otro soldado naval. Esta es una característica extraordinaria relacionada con el viento. La médula de pescado de Sukun tiene un efecto milagroso, casi la mitad de los guerreros pueden despertar talentos extraordinarios. Control del fuego, control del viento, fuerza gigantesca, control de la gravedad, etc. Una miríada de cosas. La energía trascendente comenzó a nacer en sus cuerpos. No solo las características de talento, sino que su poder de combate personal también aumentó drásticamente, pero obviamente ninguno puede igualar lo aterrador que es Chen sosteniendo un portaaviones, pero si sus talentos tienen algo sorprendente, es como uno de los guerreros. En realidad, despertó una habilidad de talento de tipo espacial, y el talento despertado fue una espina de segundo nivel, apenas capaz de realizar un instante espacial de corta distancia. Otro guerrero despertó un raro talento del sistema del alma. Por supuesto, su nivel de talento no es alto ahora. Apenas puede hipnotizar a la gente. Además, los anteriores, como el control de la gravedad, la manipulación del aire, y algunos talentos trascendentes secundarios como el control de rayos, etc., también son muy buenos. Tal escena no es solo ocurrió en el portaaviones Unified. Después de que Chen distribuyó la poción, en todos los barcos de la flota de portaaviones estaba sucediendo lo mismo. Cada guerrero naval se está despertando rápidamente para convertirse en un guerrero trascendente. Y Chen tampoco estaba inactivo. Su figura voló desde la cubierta del barco nodriza y luego cayó. La punta de sus pies se posó ligeramente en un monstruo negro que acababa de emerger del agua. El submarino nuclear tipo 099 de última generación de Longwo. También es parte de la flota de portaaviones Unified. Acaba de emerger del agua. La flota de portaaviones Unified tiene un total de 3 submarinos nucleares de ataque tipo 099. Esta cosa no es realmente pequeña, incluso más escandalosa que algunos buques de guerra. El volumen de agua es de más de 20.000 toneladas y también es el arma de guerra más importante. Los ojos de Chen se iluminaron. Está parado encima de este submarino nuclear. Por supuesto, está mirando las espinas de su talento. Pero para este gigante, las acciones de Chen fueron un poco más suaves. Finalmente, después de elegir durante mucho tiempo, finalmente seleccionó un periscopio que sobresale en la parte superior del submarino nuclear y luego se lo comió sin dañar la estructura de su cuerpo. Los submarinos son diferentes de los buques de guerra. Tiene que sumergirse en el agua a miles o incluso decenas de miles de metros para trabajar. No puede dañar el submarino nuclear a voluntad. Si aparece una grieta o daño estructural en la estructura del submarino nuclear, es posible que la poderosa presión del agua lo aplaste directamente a miles de metros de profundidad. Tampoco se puede comparar. Bajar un periscopio reemplazable también es suficiente para que Chen devore la espina del talento que quiere. Devorar el submarino nuclear tipo 099 fue un éxito. Obtenga la espina del talento periscopio LV9 super resistencia a la presión LV9. Ocultamiento LV8 asesinato LV7 bestia gigante de aguas profundas LV8. También hay más de 10 espinas de talento repetidas y no repetidas. Aunque ya hay miles de espinas de talento. Ya están esperando, pero Chen no dejará pasar la oportunidad de devorar cada arma de guerra aquí. La diferencia de poder de combate entre las entradas de alto nivel y las de bajo nivel es enorme.
Devorar varias armas de guerra de una flota de portaaviones es suficiente para mejorar el poder de combate de I-Chen en un orden de magnitud. Después de devorar el submarino nuclear tipo 099, I-Chen realmente puede subir al cielo a buscar la luna y bajar a los 5 océanos a atrapar tortugas. Después de pasar un poco más de tiempo, I-Chen devoró por completo otros dos tipos de destructores grandes. Las habilidades de talento de estos dos tipos de destructores se superponen con las de otros buques de guerra, y no obtuvo ninguna habilidad nueva. Pero después de devorar una gran cantidad de talentos homogéneos, el nivel de las entradas de talento en I-Chen se ha elevado. Por ejemplo, la Fuerza Divina LV9 original ha avanzado a Fuerza Divina LV10. Plaga LV8 avanzó a Plaga LV9, etc. La mayoría de las entradas tienen cambios de nivel. Y después de esperar aproximadamente 2 horas, la sangre extraordinaria de más de 10.000 guerreros también está lista. Si devorar las entradas de talento de cada barco te da entradas especializadas de alto nivel, entonces devorar las entradas de talento de estos guerreros extraordinarios es para enriquecer al máximo tus propios medios de talento. La transmisión de mejora de habilidades reunirá la sangre extraordinaria de alrededor de 10.000 personas. Lanzar la devoración de una gran cantidad de talentos instantáneamente le da a I-Chen la sensación de estar lleno. La sensación de estar sobrealimentado. Al mismo tiempo, algunas llamas brotan constantemente alrededor de I-Chen. Escarcha, caída de rocas, relámpagos, etc. Estos son los talentos recién adquiridos. Llegaron de repente con demasiada ferocidad e inconscientemente filtraron algunos. 10.000 entradas de talento son realmente demasiadas. Devorar con éxito sangre extraordinaria mezclada, obtener entrada de talento, impulso de fuego loco LV2. Hielo y fuego LV2, esencia de madera LV3, cuerpo fuerte LV3. Rey de hielo LV2, científico LV3. Estas entradas de talento. Y son muy diversas, innumerables, pasando frente a I-Chen una por una. Y entre ellas, hay una gran cantidad de entradas de talento homogéneas que se están fusionando entre sí. Devorar y mejorar a niveles más altos, más poderosos. La mayoría de estas entradas de talento son tipos de talento más populares con una alta proporción de posesión. En este momento, todos se han fusionado. Es como si una bola de llamas escarlata saliera de debajo de los pies de I-Chen, maestro de llamas LV6. Instantáneamente, la cubierta del portaaviones debajo de los pies de I-Chen fue quemada en una gran área negra y luego se puso roja y brillante. Incluso cuando su súbdito casi instantáneamente recogió la energía de la llama ondulante. Pero en la cubierta de acero del portaaviones, todavía quedaban rastros de fusión, y no solo eso. Los talentos que su súbdito mejoró, por supuesto, no son solo el gran maestro de las llamas. Por ejemplo, Wen-en-Ren LV5, control del agua LV6, gran musculoso LV6, rey de hielo LV4, habilidades de combate LV5, etc. Estos talentos son relativamente comunes. Pero en comparación con esos raros y especiales talentos, pueden hacerlo más rápido. Fusionarse y mejorar, especialmente el Rey de Hielo LV4 y el Maestro de Habilidades de Combate LV5. Ambos le dieron a su súbdito una gran sorpresa, para cada guerrero extraordinario. El número de talentos y el nivel de habilidad son en realidad inciertos, como el Kun virtual de nivel señor. Cuando la fuerza del guerrero extraordinario se vuelve más poderosa, correspondientemente también dominará más habilidades, obtener más modificadores, y el nivel de los talentos. También se mejorará y desarrollará con la intensidad de la habilidad y en una persona. La tecnología y las cualidades dominadas son en realidad las mejores semillas de modificadores. La Marina de la Nación Dragón. Sin duda, es el grupo con la calidad integral más alta del mundo, así que al despertar. Al mismo tiempo que los talentos extraordinarios, las características que muchas personas ya poseen también forman modificadores de talento independientes. Rey de hielo y maestro de habilidades de combate son dos de ellos, y muchos en los guerreros los tienen. Estos dos modificadores de talento no solo fueron devorados, sino que también se superpusieron y mejoraron. Tan pronto como estos dos talentos entraron en su mente, los que originalmente estaban en su cerebro todavía estaban bastante caóticos. Una gran cantidad de modificadores de talento se volvieron claros de repente, cómo usar, cuándo usar, como un instinto corporal. De repente hubo una revelación. Tan pronto como estos dos talentos que mejoran las habilidades de combate y la calidad llegaron.
El poder de combate de I-Chen ha mejorado al menos 3 veces. Sentado con las piernas cruzadas en el portaaviones Unified. También tomó aproximadamente media hora. Finalmente, decenas de miles de talentos se actualizaron e integraron. Aunque no hay tantos talentos como decenas de miles. Una gran cantidad de talentos se fusionaron y devoraron debido a la similitud con otros talentos, formando nuevos modificadores avanzados. Pero el número final también tiene 700 u 800 modificadores colgados en I-Chen. No se trata solo del nivel o la rareza de las entradas. I-Chen se levantó de la cubierta del portaaviones. No planea regresar al equipo en el portaaviones. El territorio flotante de Longwo es vasto, con demasiados monstruos cambiantes en el territorio. Entre ellos, hay muchos monstruos con alto talento que finalmente crecen hasta convertirse en señores supremos, los desobedientes. Incluso al comienzo del cambio, hay cuerpos cambiantes de señores supremos que aparecen y destruyen muchas ciudades. Ahora que aún no han alcanzado su apogeo, es el momento perfecto para sofocarlos, comandante en jefe. Se fue. En la sala de mando del portaaviones, un asesor recibió la información. Luego informará, lo sé. Lo que está escrito arriba es toda la información sobre I-Chen, el puesto, el rango, Peng-Len, la edad, etc. I-Chen es de hecho un soldado bajo su mando. Pero el comandante en jefe de la flota, siendo muy racional, no lo reclutó ni retuvo por la fuerza a I-Chen. No lo detengas. El comandante en jefe dejó a un lado la máquina que tenía en la mano y luego dijo: olvídalo, retira toda la energía puesta en él y déjalo ir. Es un guerrero que salió de aquí. Debemos creer en él. Él posee tal habilidad. La acción sin palabras puede hacer más cosas. El comandante en jefe dejó de lado este tema y desplegó otro informe. Proyectado en la gran pantalla de la sala de mando, al ver este informe, todas las miradas son solemnes. Todas las ciudades de Longwo han caído, o mejor dicho, el mundo entero ha caído. Nubes rojas cubren las estrellas, la lluvia de sangre no cesa. El mundo entero está en proceso de cambio. Excepto por una pequeña parte de los lugares, el mundo entero está en un estado de caos, lucha y desorden. Las personas que pueden resistir la lluvia de sangre sin cambiar son raras, e incluso muchas personas pueden, en la lluvia de sangre, confiar únicamente en el poder cambiante de la lluvia de sangre para evolucionar y convertirse en guerreros extraordinarios. No son pocos los humanos. Bajo la vasta base de población, todavía hay decenas de millones de guerreros extraordinarios que han cambiado. Nacidos en la estrella de Hainan, Longwo tiene una vasta extensión de tierra y una gran población. Se estima que los guerreros extraordinarios despertarán entre 20 y 30 millones sin problema, pero la cantidad de humanos es grande, incluso si la cantidad de monstruos es aún mayor. Hay entre 20 y 30 millones de guerreros extraordinarios en Longwo, pero incluso los humanos deben ser 800 o 900 millones. La flora y fauna cambiantes sin duda superan ese número en no sé cuántas veces. La diferencia es realmente demasiado grande. Apresúrense a llegar a las ciudades costeras lo antes posible. ¿Cuánto tiempo falta para llegar? Tenemos que hacer todo lo posible para construir el primer refugio, albergar a tantos compatriotas como sea posible, preservando la semilla de la vida y la esperanza. 5 minutos. Después de alcanzar el nivel de señor, un jinete con velocidad divina de nivel 11. Viajar a través de todo el planeta solo requiere unos minutos. El jinete ha llegado. Costa de Dragon Country, Lincheng. Si no me equivoco, hay una criatura de nivel Overlord. Salió del zoológico de esta ciudad. El jinete recuerda los recuerdos en su mente. En el zoológico de esta ciudad, había un chimpancé muy poderoso. Al final, toda la ciudad fue destruida por su culpa. Y esta ciudad también se convirtió en el territorio de esta criatura Overlord. La figura del jinete cayó del cielo. Aterrizó directamente en el edificio más alto de toda la ciudad. Miró hacia abajo desde arriba, buscando la figura del oponente. Incluso si han pasado casi 3 horas, el oponente debería haber completado la evolución. El jinete cerró los ojos y usó su habilidad de reconocimiento para realizar un rastreo de área extensa. Fácilmente cubrió toda la ciudad de Lincheng. No necesita mirar con los ojos. Siempre que observe los niveles de energía de cada objetivo, puede conocer la fuerza del oponente. Haga una pequeña selección. Solo observe las fuentes de energía trascendental por encima del nivel de señor. Pronto. El jinete encontró el objetivo que quería. Te atrapé. El jinete abrió los ojos. En la dirección del este de la ciudad. Instantáneamente. La figura del jinete desapareció en el lugar. El área de la ciudad ahora es muy grande, incluso con la velocidad del jinete.
Voló durante 3 segundos antes de llegar a la cabeza del chimpancé. El jinete miró hacia abajo. Naturalmente entendió el verdadero nombre del oponente después de la evolución. Criatura evolucionada de nivel señor del planeta salvaje. Originalmente habitaba en un zoológico. Un chimpancé estrella negra evolucionó y ahora se alza, aunque su tamaño no es tan exagerado como el de Sukun después de evolucionar. Pero también tiene 5 o 6 metros de altura. Su fuerza es aún más asombrosa. En este momento, está sosteniendo un edificio alto de entre 30 y 40 metros de altura con ambas manos. Agitaba la escalera con furia como si fuera un garrote, con una fuerza arrolladora. Todo este rascacielos debe pesar, como mínimo, entre 50 y 60.000 toneladas. Y este planeta salvaje, agitando como un garrote a voluntad, y parece no ser demasiado difícil, mientras escapa y salta. Aún así, puede correr decenas de metros de una vez. Ese Wildstar seguramente tiene un talento relacionado con la fuerza. Dándole vueltas, Wildstar sostiene un edificio alto y lo acerca una y otra vez a otros edificios cercanos. Cada vez que sostiene un edificio, la arquitectura urbana circundante también es arrasada en una gran área, y en ese momento, algunas personas son arrojadas o asesinadas desde los edificios. Tan pronto como Wildstar ejerce fuerza para aspirar, estas personas son succionadas a su boca. Mastica un par de veces y luego se traga todo, incluso los huesos rotos, directamente, convirtiéndose en la energía de evolución que acumula. Un gorila de 5 o 6 metros que devora humanos. No es tan simple como comer cacahuates, tragándolos de un bocado. Wildstar necesita masticar y desgarrar, haciendo la escena extremadamente cruel y sangrienta. Sus ojos están llenos de intensa emoción y placer. Este bocado, proveniente de un guerrero extraordinario, era más grande que comer una docena de humanos comunes, y el placer lo hizo estremecer, golpearse fuertemente el pecho y gritar. En el borde de las ruinas, todavía se puede ver a mucha gente, corriendo desde los edificios circundantes y escapando en dirección aún más lejana. El poder de este monstruo es realmente aterrador. ¿Qué hacemos? Es tan rápido. No podemos escapar. Este es un grupo de 5 o 6 personas que tuvieron la suerte de no sufrir una mutación drástica. Escapando juntos, pero sus corazones están desesperados en este momento porque el guerrero extraordinario que Wildstar masticó y tragó hace un momento era del grupo donde se refugiaban juntos para calentarse. Afortunadamente, un extraordinario despertó y su habilidad no era mala. Con su protección, apenas lograron sobrevivir en el caos de la ciudad sin morir. Pero ahora su paraíso, el guerrero extraordinario, no puede vencer a ese monstruo en absoluto, el más fuerte de ellos. Ni siquiera tuvo tiempo de escapar antes de ser asesinado por Wildstar y luego convertido en alimento. ¿Qué harán entonces? Un aura de desesperación se extiende en las ruinas. El equipo desesperado no es solo ellos. Wildstar ha estado arrasando esta área durante mucho tiempo, matando a humanos y otras criaturas mutadas. No hay 1000, pero sí 800. Confía en esta forma de saqueo para mejorar rápidamente. Dios mío, ¿es este el fin del mundo? ¿Hay alguien que pueda venir a salvarnos? Algunas personas se desesperan y no quieren seguir huyendo, así que se detienen directamente en el lugar y luego se arrodillan con ambas rodillas. Hacia los dioses comenzaron a rezar. De repente, el cielo se oscureció, y los aterrorizados solo se preocuparon por rezar con la cabeza gacha. Pensando que las nubes rojas en el cielo se estaban acumulando aún más, en su desesperación, no tenían intención de prestar atención a nada más. Pero la estrella salvaje, evolucionada a partir de Aisin, de repente levantó su enorme cabeza. Min Ling era extremadamente la estrella salvaje, en el cielo. Sintió una fuerza del mismo nivel que la suya, pero Min Ling no sintió la diferencia en los niveles de vida, pero aún así no pudo evitar levantarse. Los músculos de Min Ling eran negros y brillantes, tan duros como una superaleación, un monstruo gigantesco. Pero en este momento, sus piernas, como pilares de diamante, temblaban, una presión incomprensible descendió directamente sobre él. Manipulación de la gravedad, disuasión mental, ilusión, etc., todas las habilidades pasivas auxiliares se volcaron sobre él. La estrella salvaje incluso sintió que se estaba asfixiando un poco. En ese momento, el aire a su alrededor había sido succionado por la habilidad pasiva de Ichen para controlar el aire. Y lo que más lo abrumaba era la enorme montaña que caía del cielo. En la cognición de la estrella salvaje, no existía tal cosa como un buque de guerra.
Un portaaviones de 500.000 toneladas de desplazamiento se estrelló, cubriendo el cielo y el sol. Todo su cuerpo temblaba. La estrella salvaje inconscientemente pensó que el cielo se estaba cayendo, o que las montañas de su ciudad natal se estaban derrumbando. Todos los músculos de su cuerpo temblaban. Huir, tenía que huir. La estrella salvaje pensó desesperadamente, con los puños colgando y los pies corriendo. Su figura se convirtió rápidamente en un rayo negro. Al mismo tiempo, de repente emanó de su cuerpo una ráfaga de luz negra. De su cuerpo se liberó una gran cantidad de humo blanco caliente, como si ardieran llamas blancas. La velocidad de la estrella salvaje se recuperó repentinamente mucho, como si de repente dejara de ser afectada por las diversas habilidades auxiliares y de control de Chen. Su figura era como un torbellino negro, y salió disparado, saltando decenas de metros de una vez. Su estado reprimido se recuperó. Pero Min Ling, extremadamente salvaje, no se atrevió a mirar atrás en absoluto. La sabiduría de la estrella salvaje es de primera categoría entre las especies cambiantes. No es como la sed de matanza de Sukun después de la transformación. Después de que su fuerza se hizo más fuerte, su sabiduría también se desarrolló en la transformación. Pero el miedo en su corazón también se volvió más sensible. Esa cosa en el cielo. Ser aplastado significaría la muerte segura, pero apenas había corrido 100 metros cuando, de repente, apareció una puerta plateada. Quan Jessin no pudo frenar a tiempo, y luego, de repente, una fuerza enorme lo empujó, metiéndolo dentro. Puerta dimensional. La puerta plateada desapareció. Una presión enorme, capaz de soportar decenas de miles de toneladas, hizo que Quan Jessin se arrodillara inmediatamente con las piernas dobladas. La enorme presión aún no había rozado el cuerpo de Quan Jessin, su cuero cabelludo y cabello fueron volados por la presión, la carne fue desgarrada directamente, revelando un cráneo oscuro. Las piernas de Quan Jessin explotaron primero, seguidas de su cabeza, cuello, carne, tendones y huesos. Casi sin poder oponer resistencia, Quan Jessin fue aplastado hasta convertirse en una masa de fragmentos. 500.000 toneladas. La puerta espacial plateada se abrió, absorbió y cerró. En un instante, aparecieron decenas y cientos de puertas, teletransportando a cada uno de los civiles que intentaban escapar. En ese momento, la sombra de 500.000 toneladas de un portaaviones acababa de tocar el suelo. ¡Boom! Una enorme onda expansiva levantó innumerables nubes de polvo y grava. La lluvia de sangre en el cielo fue evaporada mientras destruía innumerables edificios. La tierra tembló. Toda la ciudad de Lin y sus alrededores, a decenas de kilómetros de distancia, se sacudieron. Fácilmente causó un terremoto. Las criaturas mutantes en la ciudad, ya sea buscando o luchando, o incluso comiendo, las bestias mutantes se detuvieron y luego se detuvieron de inmediato. Los movimientos en sus manos, al unísono, se volvieron hacia el centro de la ciudad de Lin. Inmediatamente huyeron en todas direcciones. La diferencia en el nivel de la vida y el miedo instintivo al poder los hizo, con una mentalidad animal, huir instintivamente hacia lugares más lejanos. En poco tiempo, no se sabe cuántas bestias mutantes huyeron de la ya devastada ciudad de Lin. Tampoco se sabe cuántas personas, que ya estaban a punto de convertirse en alimento en la boca de las criaturas mutantes, fueron rescatadas repentinamente debido a esto. El movimiento provocado por la ciudad de Lin fue demasiado grande, pero al final nadie pudo ver la silueta de la ciudad de Lin. Solo unos pocos, antes de ser teletransportados por la puerta dimensional a un lugar seguro, apenas vislumbraron un par de pupilas divinas plateadas y el cabello plateado de la ciudad de Lin. Bailando en la tormenta, los pies siguen de cerca al portaaviones, la silueta se proyecta en el suelo. Siento un poco de pena, la próxima vez que trate con la esencia del Señor apresurado incluso con seres vivos. No puedo seguir usando trucos tan violentos de manera forzada, tengo que ser más suave. Y Chen bajó el cuerpo y usó la palma de su mano en el suelo, ya comprimido hasta la lealtad. Polvo extremo, luego rápidamente humedecido por la lluvia de sangre, se puede ver que hay un brillo brillante en él. El color negro está irradiando su propia luz, la cintura de Lingsu se está apresurando. Desperdicio. Un desperdicio, la cintura, mucho más dura que el propio Lingsu, incluso si los seres vivos se apresuran. En realidad, no pudo soportar la presión de 500.000 toneladas cayendo del cielo, y fue aplastado directamente. Afortunadamente, Chen todavía tiene una forma, aparece el vórtice de la habilidad de devorar.
Filtra y absorbe la cintura tanto como sea posible y camina, girando y devorando durante 5 minutos completos. Y Cheng finalmente se detuvo, pero desafortunadamente, la cintura está en la tormenta. La mayor parte se ha dispersado, una cintura rota entera de Ling Su finalmente solo le dio a I Cheng. El reino de hegemonía de Cao Cao avanzó un poco, el peso de la silueta del portaaviones solo aumentó en más de 10.000 toneladas, los datos específicos no aumentaron mucho, pero este grado es suficiente para que I Cheng devore y extraiga la tira magnética del talento de Wildstar. Devorar con éxito la tira magnética del talento de Wildstar, obtener la tira magnética del talento, triturar LV7. Cuerpo de hegemonía LV7, Vajra LV8, diamante amarillo Vajra LV8. Todavía tengo que luchar contra el jefe para devorar y absorber todas las tiras magnéticas de talento de Wildstar. Y Cheng no pudo evitar suspirar, con poder divino, cuerpo de acero. Lo mismo, similar, no hay necesidad de decir mucho sobre esas tiras magnéticas similares, todas han sido. La tira magnética del talento de la camarada sexual de I Cheng ha sido absorbida e integrada, convirtiéndose en la energía para la actualización de la tira magnética. Hablando solo de estos pocos nuevos, todos son talentos raros y resonantes. La tasa de explosión es realmente alta, la habilidad de triturar es como su nombre, puede agregar a los ataques de I Cheng. Agregue características de trituración, ya sea para triturar las armas o los huesos del enemigo. Es muy poderoso, talento raro de nivel superior de múltiples cabezas, Vajra, no hace falta decirlo. Un super buff con porcentajes mejorados en fuerza, resistencia y atributos de defensa. Taladro salvaje de Ken Kong, las manos, los 10 dedos y los dedos medios del Ken Kong salvaje son donde reside la mayor fuerza de todo su cuerpo. El lugar más fuerte, el más duro y el más resistente, cuando él y mi palma lancen un ataque aquí, será su técnica de muerte más poderosa. Si se adjunta una fuerza en espiral, también tendrá características de perforación de armadura y penetración. Las técnicas de uso de este talento, el Ken Kong salvaje mismo las llama taladro salvaje de Ken Kong. Cuerpo de tirano, el cuerpo de tirano ni siquiera hace falta decirlo, especialmente el cuerpo de tirano, es una habilidad divina. Además, cuando I Cheng estaba absorbiendo y devorando las líneas magnéticas de talento del Ken Kong salvaje, él mismo tampoco estuvo ocioso. Detrás de él, constantemente, lanzando varios tipos de misiles, un misil tras otro. Como si flores celestiales estuvieran esparcidas, volando hacia varios lugares de la ciudad de Ling, radares de detección bloqueando. Cada misil puede, casi sin error, alcanzar el objetivo. Vos. Edificios de la ciudad de Ling, que no eran particularmente grandes, se derrumbaron en grandes áreas, pero fueron disuadidos por I Cheng. Incluso a las evoluciones biológicas, I Cheng no recogió estas cosas, sino que simplemente las dejó atrás. La mayoría de estos son núcleos demoníacos de primer orden, tal vez 100.000, 1.000.000 sumados. No contienen tanta energía evolutiva como un solo núcleo demoníaco de Sukun. Y Cheng ahora quiere llegar al nivel de Overlord. Ya no aprecia mucho este tipo de núcleos demoníacos de bajo nivel, y es demasiado difícil de recolectar. Pero estos núcleos demoníacos y materiales aberrantes, si los obtienen los sobrevivientes en la ciudad de Ling, pueden convertirse en un estímulo para ellos. El detonador y la chispa del despertar trascendental. Y Cheng también tiene muchas cosas que hacer, el Ken Kong salvaje, un nivel de Overlord. La técnica de aberración preliminar no puede ser el verdadero objetivo de I Cheng, la ciudad de Ling tampoco es su destino final. Su propósito tampoco es limpiar solo todas las criaturas aberrantes. Tampoco puede limpiar a todas las criaturas aberrantes, y Cheng puede destruir esta ciudad, pero inevitablemente, al mismo tiempo, eliminará a todos los sobrevivientes de la ciudad. Sus armas de alta letalidad no se pueden usar casualmente. Solo puede bombardear algunos lugares que ya no tienen sobrevivientes y están llenos de criaturas aberrantes. En cuanto a lo último que queda, cuando I Cheng se fue volando, el portaaviones virtual. Volaron miles de drones con bombas, sin mirar hacia abajo. Lo único que podía hacer frente a los monstruos mutantes marinos, destruidos una y otra vez por bombardeos precisos. Eso era todo lo que podía hacer. Él solo aniquiló al más poderoso y grande cañón aéreo, el gorila salvaje. Utilizó varios tipos de alta potencia. Misiles para aniquilar a más del 20% de las criaturas mutantes en la ciudad. Miles de drones kamikaze volaron respectivamente a decenas de miles de refugios de sobrevivientes.
para abrirles un camino de escape a través de explosiones, para crearles una oportunidad de escapar por sus vidas. Y Cheng, al hacer esto, ya había alcanzado un estado sobrehumano. Y también dejó todas las recetas médicas, dejándoles una forma de ascender a lo extraordinario y aumentar su poder, siempre y cuando tuvieran el coraje de luchar contra las criaturas mutantes. Tendrían la oportunidad de sobrevivir y volverse más fuertes. Rescatar a los sobrevivientes es su responsabilidad. Su identidad como miembro de la Armada de Long Wo lo hace asumir tal misión, pero hay problemas similares al dilema del tranvía. Y Chen puede ser el dios guardián de Ling Chen. Pero tampoco puede ser solo el dios guardián de Ling Chen. Solo puede darle a Ling Chen una herramienta de autoayuda para los sobrevivientes y luego apresurarse a un lugar más crucial, la Gran Muralla, la Gran Muralla. Tampoco puede ser solo el dios guardián de Ling Chen. Solo puede arrojar a los sobrevivientes de Ling Chen una herramienta de autoayuda. Y luego apresurarse a un lugar más crucial, la Gran Muralla, el artefacto nacional de Long Wo. Un lugar que reúne miles de años de fortuna nacional, capaz de resistir la lluvia de sangre y el poder mutante.